He titulado este mensaje Tan soberano y glorioso como el Padre. Así que les invito por favor a que abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 1, 9 y también en Hebreos 1, 3. Hechos 1, 9, el que se quiera poner de pie para reverenciar la palabra de Dios, ¿está bien? Vamos entonces a ubicar aquí en Hechos 1, 9. Dice así, Jesús, la escena es que está Jesús despidiéndose de sus discípulos. Y en el versículo 9 dice Lucas, aquí narrando, que es el escritor sagrado, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Gloria sea el nombre de Dios. Y luego en Hebreos capítulo 1, versículo 3, también el escritor sagrado hablando de Jesús dice, el cual, Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria sea el nombre de Dios y el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Puede tomar su asiento. Amados, para comenzar en esta mañana, quiero leerles algo y que ustedes me digan desde ahí, desde sus asientos, qué es lo que estoy leyendo. Escuchen bien. Creo en Dios Padre Todopoderoso y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació del Espíritu Santo y María Virgen, que bajo Poncio Pilato fue crucificado y sepultado, y al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y se sienta a la diestra del Padre, y de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. ¿Qué fue lo que leí? Uno de los tantos credos. Este es el credo romano. Y no porque diga romano es patrimonio de la Iglesia Católica. Pero quiero tranquilizarlo porque un credo no es un rezo. Un credo no es un rezo. Los credos surgen por la necesidad de afianzar la verdadera doctrina. Periódicamente, a medida que iban surgiendo herejías o falsas enseñanzas torcidas, la iglesia daba un golpe en la mesa y decía, en esto creemos. Y este credo que les acabo de leer, precisamente resume las doctrinas fundamentales y los principios de fe que manejaba la iglesia en el siglo IV. Aproximadamente allí en el año 340 surge este credo, lo llaman algunos credos romanos, surge en Capadocia, en Asia Menor. Pero este credo, junto al credo de los apóstoles, se basa en una fórmula que utilizaban la iglesia, lo utilizaba la iglesia apostólica y la iglesia de los padres apostólicos, no de los curas, de los padres apostólicos, ¿ok? Era la confesión de fe que se utilizaba para instruir a los catecúmenos, a los discípulos que se estaban iniciando e incluso a aquellos discípulos que iban a bajar a las aguas. Se utilizaba también el credo cuando la gente era bautizada, el bautizando lo repetía. Entonces, sin embargo, yo quiero rescatar de este credo una frase fundamental que va a ser la raíz de todo el mensaje que les traigo en esta mañana. Y es la expresión siguiente: ascendió a los cielos y se sienta a la diestra del Padre. Quiero rescatar esa parte, esa pequeña fracción, ese segmento. Ascendió a los cielos y se sienta a la diestra del Padre. ¿Y por qué lo quiero rescatar? Porque hablamos mucho, desde nuestros púlpitos se habla mucho de la resurrección de Cristo, de la muerte de Cristo, pero no se habla o se habla muy poco de qué sucedió cuando Cristo ascendió y cuando Cristo se sentó.
¿Y por qué eso es importante para nuestras vidas hoy? Bueno, pues te lo voy a resumir para luego explicártelo. ¿Ok? No significa con esto que voy a spoilear nada. Pero sí podemos resumir ese evento que ocurrió de la entronización de Jesús, de su ascenso y la entronización en el trono del Padre, bajo la siguiente premisa. Y esta es la frase fundamental. La ascensión de Cristo y su entronización demuestran el cumplimiento perfecto del plan redentor y la apertura del trono de su gracia para toda la humanidad. Eso es lo que significa el hecho de que Cristo ascendió y se sentó. Que Él cumplió perfectamente el plan redentor y que se abrió el trono para que todo pecador que se arrepienta y venga ante el trono de la gracia reciba gracia, oportuno socorro, salvación, sanidad, liberación, prosperidad y todo lo que tiene que ver con la salvación que es en Cristo Jesús. Si eso no lo anima, hermano, a su nombre gloria. Gloria sea el nombre de Dios. Por eso en esta mañana vamos a ver 4 aspectos fundamentales de la ascensión de Cristo a los cielos, que le coronaron como rey absoluto de todo lo creado y cómo impacta esto en nuestras vidas. Y el primer aspecto es que su ascenso marcó el fin de su humillación. Marcó el fin de su humillación. Y eso lo podemos ver en Filipenses capítulo 2 versículos 8 y 9. Pablo, escribiendo a los filipenses, en ese texto hermoso que hay en los primeros 10 versículos del capítulo 2, al final dice, hablando de Jesús, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí hay algunas cosas bastante interesantes que tenemos que ver. En primer lugar, la humillación de Cristo y su exaltación, su ascenso, estaba profetizada. En el Salmo 110 del 1 al 4, el escritor sagrado dice, ese texto, creo que de David, dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú, miren esta metáfora tan hermosa, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Allí en el Salmo ya se estaba profetizando que Jesús iba a ascender y se iba a sentar en el mismo trono de Dios, donde no se sienta nadie. Ese trono que quiso obtener Satanás por la fuerza, haciendo mercadería, engañando a los ángeles, Jesús lo tomó porque Él se humilló hasta lo sumo y Dios en contraprestación lo exaltó hasta el lugar más alto. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Eso además no solamente se quedó en la profecía, sino que se cumplió y hubo testigos oculares que eso ocurrió. Los 12 discípulos fueron testigos oculares y estuvieron dispuestos a dar la vida porque estuvieron con Jesús, lo tocaron, lo palparon, estuvieron de campamento con Él durante 3 años, recibieron enseñanzas de primera mano de Él y ellos estuvieron dispuestos a ofrendar su vida. De hecho, todos, a excepción de Juan, todos ofrendaron su vida por dar testimonio de aquel que lo creó todo y que vino envuelto en gracia. Era la encarnación de la gracia, dice Juan en Juan 1:14. Entonces fue atestiguado en Lucas 24:50. Lucas dice, y lo sacó fuera hasta Betania. Lucas, tan riguroso, siempre da datos específicos, fechas, lugares geográficos, en fin. Y él dice, lo sacó ¿hasta dónde? Hasta Betania. No lo metió en un limbo por allá, no, hasta Betania, y alzando sus manos lo bendijo. Y el mismo Lucas, que escribió Hechos, en el capítulo 1 versículo 12 dice, y entonces
desde Betania, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. 1750 pasos. Eso estaba, el monte de los olivos de Jerusalén estaba a esa distancia. Ahora, nosotros vemos, como leímos en Filipenses 2, 8 y 9, que Jesús fue humillado hasta lo sumo. Él se revistió de carne y él dejó su gloria en el cielo, se olvidó, o él voluntariamente, él renunció a todos sus atributos como Dios y estuvo entre nosotros. Limitado a un solo espacio de tiempo, estar en un solo sitio a la vez. Limitado a sus fuerzas físicas para trasladarse de una ciudad a otra. Limitado a tener hambre de vez en cuando, a tener sueño, a tener cansancio, a sudar, a llorar, a alegrarse, a compartir. Estuvo con pecadores, con prostitutas, con toda aquella clase despreciable. Él estuvo con ellos e impactó la vida de ellos y los trajo hacia su reino. No se dejó influenciar. Él fue influencia para imponer el reino de Dios en el corazón de cada hombre. Jesús vino a demostrar que el problema era del corazón, no era de la forma. Que el problema es del continente. Que era del contenido, no del continente. Por eso fue que Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, porque es mejor que entres sin un ojo en el cielo a que te vayas completo al infierno. Y después le dice, y si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. ¿Qué es lo que nos estaba diciendo Jesús? Que lo aplicáramos literalmente. Si eso es así, hermano, esto fuera ya el pabellón de los tuertos y los mancos. Porque ¿quién no ha pecado con el ojo y quién no ha pecado con la mano? Jesús lo que está diciendo es, mira, si tú quieres resolver tu problema de pecado, tienes que ir más allá de lo físico. Porque te puedes sacar el ojo. Cuando vuelvas a pecar, te cortas la mano. Vuelves a pecar, te cortas la pierna. Vuelves a pecar, te cortas la otra pierna. Cuando vengas a ver, eres la tortuga ninja. Lo que te va a quedar es la cabeza y el caparazón. El problema no es físico, no es material, es del corazón, que es donde yo quiero llegar. Cuando yo sano tu corazón, tú te vas a volver puro. Si yo sano tu corazón, vas a amar de verdad. Si yo sano tu corazón, vas a cumplir el reino de Dios. Es más, vas a cumplir la ley. Por supuesto, el hombre estaba caído y no podía cumplir la ley. Sin embargo, Jesús la cumplió por ti y por mí. Y por eso hoy nosotros podemos recibir la recompensa de lo que Él logró. Cumplir la ley a perfección. Jesús cumplió con aquel principio del reino, según el cual el que se humilla es exaltado y el que se exalta es humillado. Dios ve de lejos al altivo. Por eso no hay cosa que Satanás odie más que el ruido atronador, y a él le suena atronador, de nuestras rodillas o de nuestro pecho cuando caemos boca abajo en el suelo, humillados delante de Dios y le decimos, Señor, toma mi carga porque ya no puedo con esto. Cuando nosotros nos humillamos delante de Él, cuando nosotros dejamos nuestra arrogancia, nuestra altivez, nuestro deseo de controlarlo todo y decimos, Señor, tú eres el dueño de mi vida, toma control de esto porque no puedo más. Créelo, en ese momento su gracia va a intervenir y va a corregir lo torcido. Su gracia va a comenzar a escribir derecho sobre nuestras equivocaciones, sobre nuestras líneas torcidas, y vas a comenzar a ver el propósito y el plan de Dios. Y Él se te va a acercar y te va a decir, yo soy el que mando. Yo abro las puertas que nadie puede cerrar. Yo cierro las puertas que nadie puede abrir. A su nombre sea la gloria. Al Señor Jesucristo le fue, con su ascenso y su entronización, le fue restaurada su gloria. Su gloria que Él tuvo antes de venir aquí a esta tierra. En Juan 17:5, cuando Él estaba encerrado con los apóstoles en el aposento, luego de tomar la última cena, la cena pascual, cuando usted lee todo el capítulo 17 del Evangelio de Juan, hágalo para que usted vea la oración más hermosa que está en toda la Biblia. Muchísimo mejor que la oración de Ana. La oración de Jabes era la oración del propio Cristo intercediendo por ti y por mí, por sus discípulos que estaban allí. Y Él le dijo, Padre, no te pido solamente por esto, te pido por los que van a creer por la palabra de esto. Y ahí estaba usted sentado y estaba yo allí en esa oración. A su nombre sea la gloria. Y Él dijo allí en Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese.
antes que el mundo fuese. Cuando Jesús ascendió al cielo, Él recibió gloria, honor, alabanza y la autoridad que nunca había recibido siendo Dios y hombre. Él vuelve al Padre y su presencia en el cielo marca que se terminó el plan de humillación y allí Él se transforma de cordero en el león de Judá. Ahí Él dejó de ser el siervo sufriente y se le pusieron nuevamente sus investiduras como el comandante en jefe general de todo el universo, comandante y capitán de la iglesia de Cristo en esta tierra. Ahí Él fue investido nuevamente con toda autoridad, poder y dominio y se sentó a la diestra del Padre. Y te voy a decir una cosa, se sentó a la diestra del Padre en el trono más alto, como lo leímos ahí en Hebreos 1:3. Donde solamente se podía sentar Dios. En ese trono no hay virgen que se sienta, en ese trono no hay santo que se sienta, solamente ese trono decía reservado para el Hijo del Altísimo. A su nombre sea la gloria. Ahora, algo importante, porque Él es Señor, y así lo dice Pablo allá en Filipenses, para que en el nombre, se le dio el nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En los textos originales no dice se le dio un nombre, sino en el original dice se le dio el nombre, el artículo determinado, el. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que cuidar nuestra lengua. Cuando usted se martilla un dedo, no diga ay Diosito, porque usted no tiene un Diosito. Usted tiene el Dios todopoderoso con cuya palabra se sostiene el universo. Usted es hijo del Dios que le puso término a la tierra, que le puso término a las aguas, que si este planeta estuviera 1 grado desviado, nos estaríamos congelando. Si estuviera 1 grado hacia el sol, nos estaríamos carbonizando. Bueno, ahorita nos estamos carbonizando por el efecto del desastre global. Y el clima está loco. Pero Dios lo hizo todo a perfección. Ese es el Dios que usted tiene, ante el cual Satanás tiembla y le tiene que obedecer. A su nombre, gloria. Es más, Jesús no recibe ese título de Señor, no lo recibe por adquisición o por mérito. Los hermanos que están allí sentados tienen colgado en su pecho una medalla, porque se la ganaron después de pasar una serie de alambradas y de tareas y de investigaciones que sus profesores le ponían. Adquirieron ese título. Pero Jesús no está sentado allá porque se lo ganó. Él está sentado allí porque Él es Dios. Él está sentado allí porque Pablo dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La palabra plenitud es plíroma. Él es el envase donde Dios derramó su ser. Él no fue hecho. Él no fue creado, Él existía antes. Por eso es que Jesús dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Dónde? A 1 cuadra. Al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. A su nombre sea la gloria. Aleluya. ¿Qué dice la historia? ¿Qué dice la historia? En el concilio de Nicea, en el año 325. Ya entrando en el siglo IV, se estableció un credo como el que yo les leí al principio, el credo niceno, para reafirmar la deidad de Cristo. Porque Arrios, un obispo, no me acuerdo si era de Alejandría, se desvió y por una mala interpretación de Colosenses 1:15, llegó a decir, donde dice que Él es el primogénito de toda creación. Por una mala interpretación que hace del texto, él comenzó a decir que la Trinidad no existía, que Cristo fue el primer ser creado, igual que hoy lo hacen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son los arrios de la contemporaneidad. Por eso es que en el credo de Nicea, en el concilio de Nicea se genera un credo como el que leímos. Allí se dictaminó lo siguiente: Jesús había sido engendrado, no hecho. Fue engendrado, no hecho, y su naturaleza divina era la misma sustancia con el Padre. Es decir, el ser de Cristo es el ser de Dios. Por eso fue que cuando Felipe allá en Juan 14:9 le dice, Señor, muéstranos al Padre. Estaban allí en la cena
Juan 13, 14, 15, 16 y 17 es en el mismo lugar. Estaban todos en la cena. Y Jesús le dice, Señor, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, Felipe, hace tanto tiempo que estoy contigo y no te has dado cuenta que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Somos uno. El que me ve a mí ve al Padre. Esto es como agarrar una moneda. Aquí casi no vemos moneda. Bueno, pero los que ven billetes, pues. Pero me refiero a la moneda, al coin, a la moneda. La moneda tiene una cara anversa y una reversa. Por delante tiene la cara, por delante tiene el sello. Son dos imágenes distintas, pero es la misma moneda. Cristo y el Padre uno son. Los dos y junto al Espíritu Santo tienen los mismos atributos. Absolutos en bondad, absolutos en santidad. Los tres son omnipresentes, los tres son omnipotentes, los tres son omniscientes, los tres son bondad absoluta. Hay versículos bíblicos para todas y cada uno de estos atributos. No es un Dios con tres cabezas, no, es un Dios en tres personas, tres manifestaciones distintas. En el Antiguo Testamento se manifestó el Padre, en el Evangelio se manifestó Jesús y ahora estamos en la era del Espíritu de Dios. Usted es hijo, usted es padre, usted es esposo. Tres funciones la misma persona. Usted no es esquizofrénico, ¿verdad? No, usted no cambia. Bueno, hay algunos que le meten, ¿no? Usted sabe. Pero tres en una persona. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que Jesucristo es eterno y no preexistente a la creación. Es eterno, desde siempre existió. Juan 1 del 1 al 3 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová dice, era un Dios, entre corchetes. Si ellos dicen era un Dios, ese artículo indeterminado, los pone a ellos en la línea del politeísmo. Así lo pongan con minúsculas, lo quieran maquillar, politeísta. Tan sencillo como eso. Nosotros creemos en el Dios único que generó los cielos, la tierra y que ha de venir en gloria. A su nombre sea la gloria. ¿Qué dice? Aplauda con gozo. Juan dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él recibe nombres y títulos divinos como Señor, Filipenses 2, 9 al 11. Él es Señor del día de reposo, según Marcos 2, 28. Él tiene autoridad para perdonar pecados, como dice Marcos 2, del 1 al 12. A Él se le llama Señor de la gloria en Santiago 2, 1. Él acepta la adoración de Tomás cuando Tomás le confiesa, le dice, Señor mío y Dios mío, porque Tomás era terco. Era tieso como una tuerca submarino. No creía. Era un hombre muy lógico. Y yo en muchas cosas me identifico con Tomás. A veces me cuesta soltar el control y entender que Dios tiene la soberanía y que Él sabe cuándo abrir y cuándo cerrar. No crean que yo estoy hablando aquí cuestiones infundadas. Yo también muchas veces soy Tomás. Y a veces le digo, Señor, muéstrame. Hasta que Jesús vino y se le apareció. Porque cuando Jesús se apareció resucitado, Él no estaba. Cuando Jesús se vuelve a aparecer, le dice, Tomás, ven, mete tu dedo aquí en mi llaga, mete tu mano aquí en mi costado, a ver si un espíritu tiene carne como yo tengo. Y en ese momento Él dijo la expresión más corta, pero más contundente y explosiva en cuanto a la deidad de Cristo de todo el Nuevo Testamento. Le dijo, Señor mío y Dios mío. Y cayó arrodillado y adoró a Jesús. Quien ve a Cristo ve al Padre. Juan 14 del 8 al 9. Jesús aceptó adoración de María Magdalena cuando resucitó, Mateo 28, 9, y de sus discípulos en Mateo 28, 17. Y además de esto, vemos los 7 yo soy. Cuando Moisés estaba en el desierto, le dijo, Señor, cuando vaya donde tu pueblo, le voy a llegar en nombre de quién. Dame tu nombre, ¿quién eres tú? Y Dios solamente le dijo, diles que vas de parte del gran yo soy. Yo soy el que soy, yo soy único. A mí nadie me alimenta ni me sustenta, yo sustento todas las cosas. Yo soy omnipotente, omnisciente, el eterno, el que era, el que es y el que ha de venir. Nadie tiene que ver conmigo, nadie me mete su mano. Yo soy el que sustenta todas las cosas. Y como para que no le quedara duda a la gente,
Juan nos entregó 7 expresiones de Jesús diciendo yo soy. En Juan 6:35 Jesús dijo yo soy el pan de vida. En Juan 8:12 dijo yo soy la luz del mundo. En Juan 10:9 dijo yo soy la puerta. En Juan 10:11 dijo yo soy el buen pastor. En Juan 11:25 al 26 dijo yo soy la resurrección y la vida. En Juan 14:6 dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Juan 15:5 dijo yo soy la vid verdadera, separados de mí nada podéis hacer. 7 yo soy, Él es el gran yo soy, a su nombre gloria. Amados, cuando Él ascendió y se entronó, finalizó su periodo de humillación. Subió como un cordero con sus pieles teñidas por esa sangre, y el Señor lo transformó en el león de Judá. Cuando Él venga, no va a ser martirizado, va a venir a martirizar a los que no se van a someter a su reino. La ascensión y la entronización de Cristo entonces demuestran el cumplimiento perfecto del plan de redención y la apertura legal del trono de gracia para toda la humanidad. El segundo aspecto es que al ascender Jesús fue entronado para ser constituido como sumo sacerdote. Dejó de ser el cordero y se transformó en el sumo sacerdote. Es más, Él hoy en día tiene 3 oficios. Es rey, es sacerdote y es profeta. El profeta habla a los hombres de parte de Dios. Pero Él no solamente le habló a la gente de parte de Dios, sino que Él mismo era la palabra de Dios. El rey rige y Él vino a establecer en el Sermón del Monte las condiciones de su reino. Y el sacerdote interviene ante Dios por todos nosotros. Ahora, cuando Él asciende, ¿qué fue a hacer allá? Al entrar en el santuario celestial, Él se constituyó como sumo sacerdote. Lo leímos en Salmo 110:4. Se profetizó, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y esto fue lo que recordó el autor de Hebreos, para mí Pablo, lo recordó claramente, y por eso fue que Pablo enlazó el sacerdocio de Melquisedec, que era superior al de Aarón y de Leví, porque es un sacerdocio de un personaje que no tenía genealogía, pero que era rey de Salem, el antiguo nombre de Jerusalén, rey de paz. Y ese sumo sacerdote, a él fue que Abraham, el patriarca de todo el pueblo israelita, le entregó los diezmos luego de venir de una batalla y ganar la batalla. Le entregó sus diezmos. Entonces, si el patriarca de todos le entregó a Melquisedec sus diezmos, quería decir que Abraham se estaba sometiendo a la autoridad espiritual y la cobertura de Melquisedec. Bueno, Pablo recuerda esto y dice, hey, el Melquisedec de allá del Antiguo Testamento es Cristo hoy. Hoy Cristo es sacerdote de acuerdo a ese linaje espiritual. Amén. Ahora, ¿qué más hizo Jesús? Él presentó su ofrenda. En Hebreos 9 del 11 al 12 leemos: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Él presentó la ofrenda, así como el sumo sacerdote arónico en los tiempos de Moisés y en los tiempos sucesivos entraba después de haberse santificado él y haber hecho sacrificio por él. Luego sacrificaban por el pueblo. Él presentaba la sangre, entraba al lugar santísimo y rociaba 7 veces sobre el propiciatorio. Y si el sacrificio era acepto, él salía vivo. Si no era acepto, lo tenían que recoger con una cuerdita. Y se le acumulaban al pueblo todos esos pecados para el año siguiente. ¿Ve? Ahora, ¿qué otra cosa hizo Jesús? Él le mostró al Padre las pruebas de su sacrificio perfecto y único. ¿Usted sabe cuáles fueron esas pruebas? Sus cicatrices. Jesús tuvo un cuerpo glorioso, pero sigue manteniendo sus cicatrices. En Juan 20:27, cuando habló con Tomás, le dijo: Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métele en mi costado, y no seas incrédulo, cabezón, sino creyente. Esa es la versión Ready Portillo, nueva versión internacional.
Tercero, se constituyó como nuestro intercesor, porque eso es lo que hace un sacerdote, intercede. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él está intercediendo. Y en Apocalipsis se nos dice que ha sido lanzado fuera el dragón y su falso profeta, y ha sido exaltado el nombre de Cristo, el que intercedía por nosotros de día y de noche. Amados, la ascensión y entronización de Cristo demuestran el cumplimiento perfecto del plan de redención y la apertura legal del trono de gracia para toda la humanidad. Entonces, el primer aspecto es que con su ascenso y entronación o entronamiento se marcó el fin de su humillación. En segundo lugar, con su ascensión y su entronización, Jesús fue constituido como sumo sacerdote. En tercer lugar, y el tercer aspecto, es que al ascender, Él completó nuestra redención. La hizo perfecta, cumplió con todos los requisitos de la ley y nos dio a nosotros la libertad. El objetivo de Cristo, cuando Él se encarnó, fue traer paz. Él dijo allá en Juan 14:27: mi paz les dejo y mi paz les doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Él venía a establecer la paz entre un hombre que estaba perdido en su pecado, inhabilitado para hacer el bien, inhabilitado para salvarse, y un Dios que es santo y odia al pecado. Jesús fue la bisagra entre la humanidad pecadora y el Padre Santo, que no puede ver el pecado. Jesús fue ese pasadizo. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie en este mundo ha dicho una frase similar a esa. Ni Buda, ni Mahoma, ni nadie ha podido decir: yo soy el camino. Nadie viene al Padre. Fíjense la identificación. Nadie viene al Padre sino por mí. Es tanta la imbricación entre Jesús y el Padre que Él dice: nadie viene al Padre. Yo estoy en el Padre, y como yo estoy en el Padre, el que venga al Padre viene a mí y a través de mí. Ahí no hay otra cosa, solamente Cristo. Por eso es que Pablo decía: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no hay nadie más. El que quiere ir al cielo tiene que pasar por la alcabala de Cristo, nadie más. A su nombre sea la gloria. Jesús tuvo, y aquí hay un misterio interesante. Cuando Él se encarna, Él tuvo que subordinarse al Padre. Para nuestra lógica, subordinación significa desigualdad. Yo estoy dependiendo de alguien más alto. Pero cuando nosotros revisamos la Biblia, Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen la misma dignidad, los mismos atributos, el mismo poder. ¿Cómo podemos entender nosotros entonces la subordinación de Cristo? Amados, sencillamente cada uno asumió un papel en el plan de redención. Y la segunda persona de la Trinidad dijo: yo estoy dispuesto a dejar esta gloria, bajar hasta la tierra, hacerme como uno de ellos, establecerme entre ellos, vivir con ellos. Muy diferente a los dioses griegos, que según la mitología griega, los dioses había que hacerle muchos sacrificios para que los escucharan. En cambio, Dios se encarnó en la persona de Cristo y estuvo entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Era la encarnación de la gracia. Entonces, en la Trinidad, todos los miembros son iguales en naturaleza, honor y gloria. Naturaleza, honor y gloria, esencia, los tres son iguales, pero son uno. Los tres son miembros eternos y preexistentes. Los tres participan de todos los aspectos y atributos de la deidad. Los tres son omniscientes, los tres son omnipresentes, los tres son omnipotentes, los tres son absoluta santidad, los tres son justos, los tres son misericordiosos, y hay textos bíblicos para cada uno de estos atributos. En el plan de Dios para la redención fue la segunda persona quien voluntariamente asume un papel subordinado al Padre. Es decir: Padre, yo voy a hacer todo lo que tú a mí me digas. Voy a sanar al que tú quieras, voy a restaurar al que tú quieras, voy a hacerme la vista gorda del que tú no quieras. Yo voy a hacer todo lo que tú me digas. Es el Padre quien envía al Hijo al mundo. Es el Hijo en obediencia quien viene a este mundo para hacer su voluntad. Jesús, cuando Él habló con la mujer samaritana, Él estaba cansado, y después que tiene esa conversación con la mujer samaritana, los discípulos llegaron y cuando vieron a Jesús, dijeron: ¿será que alguien le trajo de comer? Usted sabe por qué yo pienso que
los discípulos dirían eso? Porque yo creo que es que Jesús, después que le predicó a la samaritana y le ministró, quedó rozagante y fortalecido. Y uno lo siente cuando uno sale a evangelizar, cuando uno comparte la verdad. Uno sale fortalecido, porque en el reino de los cielos es más bienaventurado dar que recibir. Porque en el reino de los cielos, cuando tú ministras, recibe de nuevo en compensación el doble, el triple. Gócese, aplauda con gozo. Esos son principios del reino. Y Jesús se sentía fortalecido y Él les dijo, porque ellos fueron a McDonald's y buscaron unas cajitas felices. Señor, mira, aquí tienes el almuerzo. Él dijo, no, yo tengo un pan que vosotros no sabéis y esa es la voluntad de mi Padre. Cuando nosotros estamos en obediencia, estamos comiendo de la mesa de Dios, de los panes, de la proposición espirituales que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros obedecemos y andamos conforme a la palabra, el Señor nos retribuye la fortaleza, nos ayuda a salir adelante. El Padre desea la redención tanto como la desea el Hijo. Como son iguales en gloria, el Padre y Él son de una misma voluntad. El Hijo está ansioso por cumplir la obra de la salvación, tanto como el Padre está ansioso de que Él la cumpla. Cuando Jesús ascendió, fue la prueba magnífica de que el Hijo había cumplido el objetivo y regresaba triunfante. Dice Pablo en Colosenses 2, 14 y 15, y Él exhibió en la cruz públicamente a todos los principados y las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. El acta que nos era contraria fue clavada en esa cruz. Por eso es que el diablo estaba haciendo lo que sea, porque él recordaba que allá en el desierto se levantó una serpiente de bronce que estaba precisamente en un mástil, y todo el que miraba esa serpiente de bronce era sanado. El diablo sabía que aquella cruz iba a traer redención y ahí iba a decretar su derrota total. Por eso fue que se le metió en la lengua a Pedro y le dijo, Señor, no vayas a Jerusalén para que no te maten. Y por eso fue que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tú no ves las cosas como las ve Dios. Entonces el diablo, de una forma u otra, nosotros creemos que lo quería matar. Yo lo que creo era que había una confusión ahí en el reino de las tinieblas. Unos querían acabar con él y otros que no, y unos que sí y otros que no. Amados, pero con su muerte en la cruz, Cristo nos sustituyó en el castigo que merecíamos. Y dado que Él era inocente y cumplió a perfección la ley divina, fue resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25 dice que Él fue resucitado para nuestra justificación. ¿Qué significa eso? Que allá en la cruz Él tomó tu maldición, tu perdición, tu pecado, tu enfermedad, la tomó sobre sí. Y Él nos dio su santidad, su salvación, su salud, su bendición. Hubo un intercambio allí. Un intercambio legal. Y hoy todo pecador que se arrepiente puede llegar y asumir los beneficios del sacrificio de Cristo en la cruz. Amigo que estás visitándome en esta mañana, quiero decirte que hoy tu vida puede cambiar si recibes a este Cristo todopoderoso. A su nombre sea la gloria. Todos fuimos justificados allí. Su resurrección garantizó el perdón de nuestros pecados. En 1 Corintios capítulo 15, 17. Dice, si Cristo no resucitó, Pablo está utilizando un argumento desde el punto de vista de la lógica. Está utilizando un argumento del contrario para su propio beneficio. Para negar ese argumento, llevarlo hasta el absurdo y traerlo hasta una situación en la que la gente se dé cuenta de cuál es la verdad verdadera. Y él dice, ok, la gente dice que Cristo no resucitó, pero Cristo sí resucitó. Si Él no resucitó, entonces en vano incluso hasta los que se bautizan por los que están muertos. No nos vamos a meter ahí, no lo voy a explicar eso ahorita. Solo utilizan los mormones para bautizarse por los muertos, pero eso no es para nosotros hoy. Eso tiene otra explicación. Después se las doy. Entonces, si ellos se bautizan por los muertos, ¿de qué vale si Cristo no ha resucitado? Más Cristo ha resucitado, primicia de los que lo vieron. Todos lo vimos, los tocamos, lo vimos predicando en Galilea otra vez. Él se despidió de nosotros. Amados, y precisamente dice él, si Cristo no resucitó, muerta es nuestra fe. La palabra allí muerta es la palabra como ilusa. Vivimos de una ilusión. Si hay algo que la gente aprecia es su vida. El ateo es ateo hasta que se está muriendo. Cuando el ateo ya siente que la candela le está llegando a la planta de los pies y viene y mandan a buscar a alguien, un pastor, un rabino, un cura, un musulmán, lo que sea. Porque lo que más apreciamos es la vida. Ahora nosotros pensamos que la gente, los primeros 12,
los padres apostólicos y luego la iglesia perseguida entregó su vida por una mentira. Imposible, imposible. Si Jesús no hubiera resucitado, eso se hubiera extendido. Amados, la ascensión y entronización demuestran que Jesús cumplió a cabalidad con el plan de redención. El último aspecto, que simplemente lo voy a nombrar, fue que Él recibió una super exaltación. Una super exaltación. En Filipenses 2, 9 y 10 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Él también explica que Él estaba en la humillación absoluta y más extrema, pero entonces Dios revirtió eso y lo llevó hasta la exaltación más extrema. Lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Nuestra Biblia dice un nombre, pero en el original dice el nombre. Así que cuidemos nuestra lengua cuando nos demos un martillazo y no digamos: ay Chuchito, ay Jesucito. Porque yo no tengo por Dios un Jesucito, yo no tengo por Dios un Diosito. Yo tengo al Dios Todopoderoso, que con su palabra creó los cielos, que mantiene a todos los planetas alineados y todas las constelaciones, y que también se interesa cuando tú no tienes comida en tu casa. Te envía ángeles para que te socorran cuando estás en peligro. Ese es el gran Dios, el Dios sustentador que vela por ti y por mí, intercede ante el Padre. Solo el resucitado es poseedor de ese nombre. Amados, y en ese nombre nosotros tenemos una autoridad delegada. Jesús nos dijo que usáramos su nombre, pero para las cosas que realmente se necesitan y se ameritan, donde se amerite la intervención divina. Dice allí Pablo que en ese nombre se hace evidente la soberanía de Dios sobre los que están en los cielos, es decir, todos los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, todos los que están en la tierra, es decir, todos los hombres salvados como nosotros si recibimos a Cristo. Y también la gracia puede alcanzar a los que están perdidos. Y ese nombre se impone sobre los que están debajo de la tierra. Es decir, los que murieron sin Cristo, los que murieron en su religión, en una falsa esperanza. Querido amigo que estás aquí, te tengo que decir: si tú no tienes puesta tu confianza en Cristo, amado, lo lamento, pero no tengo buenas noticias. Lastimosamente vas a condenación. Pero Jesús dijo allá en Juan 3:18: Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si hoy tú pones tu confianza en Cristo, hoy tu nombre será inscrito en el libro de la vida. A su nombre sea la gloria. En conclusión, Jesús recibió una buena acogida al llegar al cielo. En la presencia del Padre mostró su sangre, mostró la sangre, mostró sus heridas, pero ya completamente glorificado. Se sentó a la diestra en el trono de Dios, donde nadie más se puede sentar. Y esa fue la indicación dramática de la absoluta culminación de la obra de Cristo en redención. Así como José, allá en el Génesis, en el 41, fue humillado, estuvo encarcelado, fue vilipendiado, acusado falsamente. Luego Dios, estando con él, lo llevó, lo fue procesando y luego lo exaltó y lo sentó en el trono de Faraón. Asimismo, eso era tipo de lo que iba a pasar con Cristo y tipo de lo que va a suceder con nosotros. Estábamos en nuestros pecados, Él nos liberó y solamente estamos esperando que suene la trompeta para irnos con Él. Amén. A su nombre sea la gloria.